tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo periodo académico 2023-3. Mi nombre es Mary Vargas y soy la actual directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Táchira. Para mí es un placer fungir como su facilitadora en la materia prácticas administrativas. El objetivo general de esta materia es dotarlos de aquellas herramientas que sean necesarias para afrontar los diversos procedimientos administrativos venezolanos. Si ustedes pudieron observar en la plataforma, se encuentra ya disponible el contenido programático, en el cual se puede observar que va a desarrollarse en dos unidades, el acto administrativo y el recurso inherente al acto administrativo. ¿Qué vamos a ver en esta primera unidad, la cual se va a dividir en dos evaluaciones? Los requisitos de validez del acto administrativo y la procedencia de los requisitos de validez del acto administrativo. Por otro lado, en la segunda unidad, de igual modo, se va a dividir en dos evaluaciones, los recursos administrativos y los tipos de recursos. Estos van a ser tanto a nivel administrativo como a la parte jurisdiccional a nivel de tribunal contencioso. Asimismo, ustedes tienen ya disponibles el plan de evaluación y las evaluaciones ya se encuentran visibles en la plataforma. El primer examen va a consistir en una exposición sobre el acto administrativo. Esta exposición va a tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5. ¿Qué van a exponer ustedes? ¿Qué es el acto administrativo y cuáles son los elementos que lo conforman? En la misma plataforma tienen un material que pueden utilizar de referencia para su exposición. Allí ustedes pueden observar cuáles son los criterios de evaluación, el dominio del tema, si mantiene una buena dicción, muestra seguridad al exponer, coherencia y lógica y organización, presentación visual. Esta presentación visual hace referencia a si ustedes van a utilizar una diapositiva en PowerPoint, Prezi, Canva, cualquiera de estos medios. El uso del tiempo de forma asertiva y seguir las instrucciones que aquí mismo se les va indicando. ¿Cuál es la fecha de entrega? Se abre el 25, el próximo lunes, y cierra el 1 de octubre. Aquí veo que hay un error en las instrucciones y al finalizar la clase se corregirá. Esta evaluación tendrá una puntuación de 100 puntos, equivalente al 25% de la nota del trimestre. Y finalmente van a estar sus indicaciones de cómo deben entregar. Va a ser un video en YouTube, van a subir a su canal de YouTube la exposición de forma pública, porque privado o oculto se ha dificultado últimamente para que nosotros los docentes para poder visualizarla. Entonces, para evitar que ustedes de repente tengan una mala calificación y pasen un mal rato, se les recomienda que sea público mientras dure el periodo de evaluación. Después de eso, pueden ponerlo privado o eliminar el video sin ningún problema. Van a subir el link en un archivo PDF aquí a la plataforma. Recuerden que cualquier duda e inquietud sobre las instrucciones o la temática que se está tratando, pueden comunicarse a través de la mensajería. De igual modo, ustedes aquí en el plan de evaluación tienen mi número telefónico. Entonces vamos a comenzar la unidad 1, el acto administrativo. Para profundizar en esta temática, primero debemos repasar qué es el poder público. El poder público es el conjunto de órganos del Estado que se agrupan en diferentes poderes, los cuales se encuentran facultados de mandar a realizar un acto determinado y recibir obediencia de los particulares. Dicha potestad es necesaria para la convivencia armónica de los ciudadanos en una sociedad.
¿Cómo se distribuye este poder público? De acuerdo a lo establecido en el artículo 136 de la Constitución y en concordancia con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el poder público en Venezuela se organiza desde dos perspectivas o ángulos, en un sentido vertical y en un sentido horizontal. En un sentido vertical, la administración pública se distribuye de forma jerárquica en tres niveles: en poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. En un sentido horizontal, se separan los poderes en un mismo plano de igualdad en 5 funciones: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Ahora bien, ¿qué es eso de la administración pública? Debemos recordar que se entiende por administración pública al conjunto de órganos del Estado o personas jurídicas que como sujetos de derecho actúan en el mundo de las relaciones jurídicas, sea de forma centralizada a través de la distribución vertical u horizontal o de forma descentralizada funcionalmente, los cuales actúan siempre adscritos bajo el control de tutela de los órganos ejecutivos, sean constituidos mediante ley con forma jurídica de república, como los institutos autónomos, o con forma jurídica de derecho privado, como las empresas o fundaciones del Estado. Muy bien, teniendo presente esta apertura, debemos ahora determinar qué es un acto administrativo para poder establecer cuáles son sus requisitos de validez. ¿Qué es un acto administrativo? De acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 7, define que un acto administrativo es toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos por la ley, por órganos de la administración pública. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el legislador cuando establece esta definición? Recordemos que una declaración puede ser de conocimiento, de deseo, cualidades, tipo de comportamiento que se va a exigir. ¿Sí? Ahora bien, cuando dice de carácter general o particular, está haciendo referencia a los efectos que puede tener este tipo de acto general cuando va dirigido a un colectivo, y particular, es decir, a un individuo. Ahora bien, cuando habla de debe estar conforme a las formalidades y requisitos establecidos por ley, está haciendo referencia al principio de legalidad que debe tener todo acto o procedimiento administrativo. Y bueno, cuando estamos hablando de los órganos de la administración pública, evidentemente estamos hablándolo de igual forma ante todos los niveles, tanto nacional, municipal, estatal, o también funcional, como la Contraloría misma o la Fiscalía. Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos que contiene un acto administrativo? Los elementos se dividen en generales o esenciales y los elementos específicos. Los elementos generales o esenciales están constituidos por aquellas formalidades que siempre deben estar presentes en todo acto administrativo. Aquí vamos a conseguir el elemento subjetivo, que va a estar constituido por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo hace referencia a aquella persona que va a dictar el acto administrativo, ya sea un órgano o ente de la administración pública. Es decir, la persona que se encuentra facultada para poder realizar o ordenar por ley cierto tipo de actuación. El sujeto pasivo está haciendo referencia al administrado o al particular, quien es la persona que va a recibir las indicaciones
órdenes o resultado de una petición realizada ante la administración pública. El segundo elemento es el objetivo. Es necesario para establecer la naturaleza del acto administrativo, pudiendo ser positivo o negativo, ya que la respuesta puede ser una concesión o no, y a su vez ha de ser explícito para poder desarrollar con claridad o precisión lo que se está autorizando o sancionando, pudiendo tener un contexto eventual cuando depende de la administración pública y no de la ley. Aquí se debe tener presente las diferencias entre causa, objeto y contenido. La causa consiste en una serie de presupuestos de hecho y de derecho que sirven de fundamento para que la administración aplique una normativa. El objeto está constituido por aquellas cosas o prestaciones de obligaciones, confundiéndose a veces con el contenido del acto. Por otro lado, el contenido es la parte dispositiva de la administración pública. Es allí donde el funcionario público asignado va a manifestar la voluntad a través de la cual autoriza, ordena o concede un permiso y va a explicar cómo es que llegó a esa conclusión. Ahora bien, aquí tenemos en tercer lugar los elementos formales. Estos elementos formales están constituidos por un conjunto de reglas que deben ser cumplidas por la administración pública al momento de dictar el acto administrativo, variando del tipo de acto que se trate. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos señala en el artículo 18 cuáles son los elementos formales que debe contener todo acto. Adelante. El artículo 18 nos dice cuáles son los elementos que debe contener el acto administrativo, que son el nombre del ministerio o organismo a que pertenece el órgano que emite el acto, nombre del órgano que emite el acto, el lugar y fecha en donde se está emitiendo, nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, expresión suncita de los hechos, las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. La decisión respectiva, si fuese el caso, por ejemplo, en una resolución, que es ya la decisión final que maneja la administración pública, y nombre del funcionario que suscribe, con indicación de su titularidad que actúa e indicación expresa en caso de actuar por delegación, número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia. Esta titularidad usualmente se encuentra a través de decretos o resoluciones. Y finalmente, para hacerlo más oficial, debe mantener el sello de la oficina. Los elementos del acto administrativo. Están los generales y los específicos. Los elementos generales son aquellos que siempre deben estar presentes en todo acto administrativo. Está el elemento subjetivo, compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo haciendo referencia al que del que emana el acto administrativo, y el pasivo el que recibe la orden o concesión realizada por aquella persona facultada por la administración pública. El elemento objetivo es aquel que viene a establecer cuál es la naturaleza del acto, pudiendo ser positivo o negativo, de repente concediendo una licencia de bebidas o negándose de repente a la parte de construcción de un urbanismo. Uno puede ser cualquiera de los dos. Asimismo, están los elementos formales, que son aquellas reglas que deben cumplir la administración pública al momento de dictar el acto administrativo. Dichas reglas se encuentran establecidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Y finalmente están los elementos teleológicos o finalísticos. Esta es la satisfacción del interés general establecido por la norma. Por ejemplo, si yo dicto una resolución para sancionar un comportamiento indebido de un funcionario público, en el caso de la Contraloría. Ahora, los elementos específicos están formados por aquellos que
van a variar dependiendo del tipo de acto administrativo, porque no todos los organismos o entes del Estado manejan el mismo tipo de acto administrativo. Ahora, usualmente, ¿cuáles son aquellos elementos específicos? Los elementos de fondo y los elementos de forma. Los elementos de fondo se subdividen en competencia, base legal, causa, objeto y finalidad. La competencia es la capacidad de obrar que tiene el funcionario público, de acuerdo a las funciones atribuidas por la ley. Por eso es importante que esté establecido al finalizar de todo acto administrativo el nombre del funcionario e indique la titularidad o la delegación que tiene a través del decreto o la resolución respectiva. La base legal es la norma que atribuye la competencia para realizar el acto administrativo por ser un requisito esencial de no existir ese acto. La causa es la realidad jurídica, es decir, los hechos que se fundamentan el pronunciamiento de la administración pública. Si estos no son encuadrados en una norma, o es decir, una base legal, se estaría incurriendo entonces en un falso supuesto de hecho. Porque, por ejemplo, yo no puedo sancionar a un funcionario público por un supuestos distintos a los establecidos por la Ley Orgánica de la Contraloría General. Yo no puedo sancionar a alguien por no hacer un informe que la ley dice que la ley no establece que deba hacerse. Si la ley dice tiene que hacerse el informe, entonces sí se puede sancionar. El objeto es el efecto práctico para el cual está dictado el acto administrativo. Debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Y su finalidad, el cual es el fin previsto en la ley, ya que no se puede perseguir un fin propio. Es decir, yo no, en ese caso sería una corrupción. Buscar un interés propio a través de los actos. Por ejemplo, que en un tribunal el juez acepte un soborno para determinar cierto tipo de fallo. Eso no puede ser posible. Ahora, los elementos de forma son las formalidades procedimentales, como estábamos diciendo, las establecidas en el artículo 18, que son, que son todos los trámites y normas establecidas por ley, es la etapa previa del acto constitutivo por los procedimientos administrativos. Y el motivo del acto es el razonamiento lógico que debe realizar el funcionario. Es una explicación que realiza el funcionario de cómo es que llega a esa conclusión. Uno debe explicar paso a paso de forma clara y sencilla para que todo aquel que lea el acto administrativo pueda comprender cómo fue que llegamos a este resultado final. Y la exteriorización del acto. El acto debe ser dictado de una manera expresa, escrita, por lo que para que surta efectos, debe notificarse en cierto tipo de casos. Los vicios. Vamos a empezar a hablar sobre los vicios que pueden presentarse en los actos administrativos. Los vicios pueden ser de fondo o de forma absoluta o relativa. Los vicios de fondo o de forma absoluta son aquellos de carácter taxativo, es decir, se encuentran establecidos expresamente en la ley y no admiten convalidación o subsanación del acto. En otras palabras, no se puede corregir. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos señala cuáles son los casos en que un acto administrativo debe ser nulo de forma absoluta. ¿Qué significa esto? ¿O por qué es importante que ustedes sepan esto? Cuando ustedes empiecen a ejercer como profesionales del derecho y vayan a defender algún caso, lo primero que ustedes van a hacer, ya sea en un tribunal o ante un organismo, un ente, es solicitar el expediente. Cuando ustedes solicitan el expediente, deben revisar que el acto que emana ese funcionario público por delegación cumpla con todas las formalidades de ley. Si no lo cumplen, ustedes pueden anular el acto administrativo y es una forma de ustedes defender
a la persona que los contrató. A veces los casos se ganan de formas muy sencillas. Hay muchos funcionarios públicos que no prestan atención a este tipo de formalidades. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? El primer caso, cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. Esto es cuando la propia Constitución señala que es nulo o cuando esté establecido por la ley. Hay artículos en las leyes y en la Constitución que especifican la nulidad de una situación. Por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución nos señala lo siguiente. Todo acto dictado en ejercicio del poder público y que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurran en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan excusas, órdenes superiores. El segundo es cuando resuelvan un caso precedente decidido con carácter definitivo o que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. En tercer lugar, tenemos cuando su contenido sea imposible o ilegal ejecución. Esto es cuando conviene vicios en el objeto. Por lo tanto, no se puede llevar a la práctica, es decir, que el acto administrativo es ilegal cuando se emite un pronunciamiento que no puede llevarse a la práctica porque la misma ley o la moral o la costumbre lo prohíbe. En cuarto lugar, tenemos cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Esto es cuando existe un vicio de incompetencia. Por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución nos señala: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. ¿Qué significa esto? De repente, si ustedes están realizando una defensa y se dan cuenta de que el juez no es el adecuado o el idóneo para poder resolver en la causa, ustedes pueden alegar que ese juez es incompetente y por lo tanto solicitan pues la nulidad de la decisión que esta persona tomó. Asimismo, también son absolutamente nulos los actos administrativos cuando hay ausencia total o de una parte esencial de un procedimiento. Por ejemplo, es fundamental en todo procedimiento administrativo o también a nivel jurisdiccional la parte de notificar, la notificación. Si la contraparte o el administrado no ha sido notificado de que existe un procedimiento en su contra y yo, por ejemplo, que soy la directora, nunca lo notifiqué y voy directo a la audiencia, no se presentó porque no sabe que no existe ese procedimiento en su contra. Determino que es culpable. El abogado que vaya a defenderlo a nivel de un recurso de reconsideración puede alegar que nunca fue notificado y debemos otra vez reiniciar el procedimiento a esa fase de notificación. Cuando se aplica un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente, la administración estaría aplicando un procedimiento de manera errónea, porque ni es el adecuado para el caso en cuestión. Por ejemplo, recibo yo un expediente en el cual debo aplicar un procedimiento de determinación de responsabilidad simple, pero aplico un procedimiento de multa. Son dos procedimientos diferentes. Uno es ordinario y el otro es abreviado o breve. Entonces, puede ser anulado porque no es el correcto. Y tercero, cuando se prescinde de principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa o se transgreden fases del procedimiento que constituyen garantías esenciales del administrado. ¿Qué tipo de efectos tiene este tipo de vicios? Que puede ser impugnado en cualquier momento en sede administrativa. No puede ser convalidado, es decir, corregido por la administración pública.
produce efectos hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la administración pública emite el acto administrativo y al ser este impugnado, ya lo que se había decidido deja de ser, deja de existir en esta realidad. Y eso quiere decir que la persona queda libre de cualquier tipo de situación que hubiese sido, por ejemplo, una sanción establecida. No crea derechos y obligaciones, eso es un vicio de orden público. El vicio afecta aspectos sustanciales y se considera que el acto nunca existió, por lo que no produce ningún efecto. Conlleva sanciones civiles, administrativas, disciplinarias y penales y suspende los actos administrativos que gozan legitimidad. Ahora bien, vamos a ir desarrollando la clasificación de los vicios. Es un poco larga, entonces vamos a hablar brevemente sobre los vicios que son de nulidad relativa y en la siguiente clase vamos a desarrollar completamente la categorización y división de la clasificación. ¿Qué es eso de un vicio de nulidad relativa? O vicios que afectan la forma del acto administrativo. Se entiende que son aquellos que pueden ser subsanados. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos indica que los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad al artículo 19 los hará anulables. Anulables o nulidad relativa son sinónimos de los mismos. Entonces deben estar muy pendientes en las leyes de qué forma está establecida la denominación de este tipo de vicios. El artículo 21 nos indica si en los supuestos del artículo precedente, es decir, el 20, el vicio afectare solo una parte del acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. El artículo 81 nos indica que la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios que estos adolezcan. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo como funcionaria pública dicto un acto administrativo. Cuando reviso el acto administrativo dictado, me percato que hubo un error. Resulta que yo, por ejemplo, le notifiqué a María Pérez que estaba teniendo abierta o se ha aperturado una investigación a ella sobre el hecho 1, 2 y 3. Eso fue lo que yo le notifiqué. Sin embargo, cuando vamos al acto, nos damos cuenta que solamente es el hecho 1. María contrata a un abogado y el abogado va a impugnar directamente a la Contraloría. ¿Y qué es lo que me va a decir? No, pero hay un error. Se hacen las correcciones, el funcionario vuelve a notificar, en este caso, o de repente el error es que aparecía en esos actos, pero ella no tenía nada que ver. Se corrige, se vuelve a notificar y sigue el procedimiento normal. ¿Qué efectos nos puede ocasionar este vicio de forma? Puede ser impugnado en lapsos determinados, mientras no sea revocado por la administración pública. Es decir, pueden ser revocados de oficio o a instancia de parte. Si tú eres el abogado y te das cuenta que hay un error, automáticamente tú impugnas. Pero a veces los funcionarios públicos también se percatan de estas situaciones. Se puede convalidar el acto siempre que no afecte el fondo. Produce efectos hacia el futuro. Es decir, cuando yo corrijo, el acto continúa, pero va cambiando la connotación con la que éste se había originado. Crea derechos y obligaciones, no es un vicio de orden público, el vicio no afecta aspectos sustanciales y el acto tiene una vigencia parcial de no ser corregido. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes. En la siguiente clase vamos a desarrollar los
la clasificación de los vicios de fondo y de forma, y vamos a analizar unos actos administrativos para que vayan practicando para la segunda evaluación el informe. Nosotros aquí en clase vamos a hacer la evaluación, cuáles son los elementos, si cumple con todos los elementos esenciales, y de no ser el caso, vamos a señalar cuáles son los vicios exactamente que estos adolecen. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero verlos en la próxima clase.